de Mar del Plata. Costa Atlántica Argentina. Costa Atlántica Argentina. El Ministerio Radial Plenitud presenta Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un programa conducido por los pastores Hugo y Marcela Enrico. Medianoche. El Expreso de Medianoche. Un viaje por la palabra de Dios que disfrutaremos juntos cada día a través de la radio. El Expreso de Medianoche promete llegar justo a tiempo. Con la palabra viva, eficaz y oportuna para nuestra vida. Ya está todo dispuesto. Subí el volumen de tu radio y emprendamos este viaje hacia tu corazón. Bienvenidos a un nuevo programa de El Expreso de Medianoche. De lunes a viernes comenzamos el nuevo día, recibiendo una palabra de bendición a cargo del pastor Enrico. Comunícate con nosotros vía WhatsApp, déjanos tu saludo o pedido de oración a través del 223-547-1536. Búscanos en nuestras redes sociales. En Facebook como El Expreso de Medianoche Radio. En Instagram @el expreso de _medianoche. Y en YouTube como El Expreso de Medianoche Radio MDP. Quédate con nosotros. Comenzamos este viaje por la palabra de Dios. Comencemos nuestro viaje por la palabra de Dios. El capítulo 5 del libro de Miqueas nos habla del reinado del libertador desde Belén. Gloria a Dios. Qué interesante, ¿no? Porque aquí está profetizando sobre quién, sobre nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y qué tremendo, ¿no? Porque entra en escena aquí y menciona a Belén. Belén, un pequeño lugar, un lugar que parecía insignificante, ¿verdad? Pero grandes cosas hizo el Señor a partir de ese lugar. Y qué tremendo, porque la Biblia nos dice: si sobre lo poco me fueres fiel, sobre mucho te pondré. Entonces, fíjense que nosotros tenemos una tendencia, ¿no? A veces, sin darnos cuenta, inconscientemente, a menospreciar lo poco, a menospreciar lo pequeño. A veces metemos la mano en el bolsillo y las chirolitas y decimos: ¿con esto qué hago? Gloria a Dios. A veces vemos a nuestro alrededor y decimos: Señor, yo quisiera alcanzar esta meta, lo otro, pero ¿cómo hago con este emprendimiento tan pequeño? ¿Cómo hago con ese sueldo tan pequeño? ¿Cómo hago si no tengo el estudio que debería tener para poder tener un mejor trabajo, una mejor remuneración, un mejor futuro? Sin embargo, el Señor, hermano mío, es un especialista en hacer de lo poco mucho, pero tenemos que empezar a valorar lo poco. Fíjense, hay una historia bíblica que menciona el hecho de una viuda que tenía tan solo un poquito de aceite y un poquito de harina. ¿Conocen la historia? ¿Y qué ocurrió? La intervención divina hizo que desde eso poco se transformara en algo mucho, en algo muy grande, en una prosperidad grande. Entonces, hermano, debemos recapacitar y comprender que nuestra mirada tiene que cambiar con respecto a justamente a veces a lo que pensamos que es poco, que es insignificante. A veces nosotros mismos creemos que somos insignificantes, pero no, si yo, ¿qué voy a hacer al lado de ese hermano, de esa hermana que está más capacitado que yo, está más preparado, o de repente al lado de ese ministro, ¿qué voy a hacer yo? Sin embargo, el Señor
te escogió a vos. Gloria a Dios. Y el Señor, hermano, va a preparar un escenario para que vos puedas desarrollarte, puedas avanzar en lo secular y también en lo ministerial. ¿Cuánto entienden esto? Pero es importante que comencemos a valorar, aunque lo que pensemos nosotros que es poco, gloria a Dios, pero para el Señor es mucho, gloria a Dios. Vamos a Miqueas. Miqueas nos habla del reinado libertador desde Belén. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán la mejilla del juez de Israel. Dice que al Señor Jesús, cuando lo castigaban, lo torturaban, ¿no? Justamente le hacían esto. Está hablando proféticamente Miqueas. Pero dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la... ¿Qué dice? Mire. Vamos a revisar esto. Sus salidas, ¿de quién habla? Dice, de ti saldrá el que será Señor. Está hablando de Jesús. Entonces, fíjense, dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Mire qué tremendo, ¿no? Aquí hay algo precioso, porque nosotros sabemos que el Señor vino por primera vez, anduvo en carne y en sangre aquí en la tierra, y vino para salvación, ¿verdad? Estamos aguardando su segunda venida. Los tiempos nos van mostrando que pronta está su segunda venida. Entonces podemos decir que vino una vez y que regresa. ¿Estamos equivocados en eso? No, es correcto, gloria a Dios. Ahora, ¿con quién se encontró Abraham? ¿Con quién se encontró Abraham cuando venía de la victoria de Kedorlaomer y le salió al encuentro el rey de Sodoma? Y apareció allí otro rey que le trajo pan y vino. ¿Recuerdan? Melquisedec, gloria a Dios. Y esto es tremendo, ¿no? Esto es tremendo porque el Señor se encontró con Jesús allí. Porque hoy por hoy, ¿en qué sacerdocio estamos? Ya no estamos en el sacerdocio levítico de los días de la ley, sino que desde la muerte, crucifixión y resurrección de Cristo hasta hoy, estamos bajo un sacerdocio de Melquisedec, bajo el sacerdocio del sumo sacerdote, porque fue constituido sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense que aquí en este versículo de Miqueas nos dice claramente que Él tuvo salidas desde el principio. Gloria a Dios. Una de esas salidas la vemos allí en la representación de Melquisedec. Pero bueno, es otro tema, no me quiero ir por las ramas. Decime, pastor, no te vayas por las ramas. Gloria a Dios. Bueno, si usted me dice, yo no me voy. Mire, vamos al versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza de nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora serán engrandecidos hasta los fines de la tierra. Aquí tenemos Miqueas profetizando sobre el libertador, sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire qué interesante esto. Aquí está hablando de, ahora a partir del versículo 5, de otro personaje que tiene mucha incidencia en estos tiempos. Cuando aquí se está profetizando sobre el Salvador, está hablando, por ejemplo, dice en el versículo, gloria a Dios. A ver, no se me va a poner. Versículo 3, dice, los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Gloria a Dios. ¿De qué estará hablando acá? De aquella que dio a luz al Señor. Amén. Fue algo, el Señor con el nacimiento de Cristo unió el cielo con la tierra. Porque esta mujer terrenal concibió ¿a través de qué? De la llegada del Espíritu Santo a su vida. Gloria a Dios. Ahora, fíjese que ya vemos cómo habla sobre Jesucristo. Ahora, mire qué personaje entra, gloria a Dios, en el versículo 5. Este será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra. Estamos entendiendo que lo que profetiza Miqueas, ¿verdad?, no era solamente para aquellos días donde había conflictos con la gente que vivía en Asiria, sino que también está hablando de nuestros días, estos tiempos. Amén. Este será nuestra paz. ¿Quién?
nuestro Señor Jesucristo, el que profetizó primero profetizó sobre Cristo. Entonces está hablando de estos tiempos, está hablando de los tiempos de nuestro Señor Jesucristo hasta hoy. ¿Estamos leyendo Miqueas? Sí, estamos leyendo Miqueas. Miqueas, Viejo Testamento. Sí, Viejo Testamento. Pero está profetizando sobre los días postreros, sobre los últimos tiempos. Los últimos tiempos, ¿cuándo comenzaron? ¿Cuándo comenzó el periodo de los últimos tiempos? Cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Entonces, este será nuestra paz. ¿Quién? Cristo será nuestra paz en medio de un ambiente en determinados momentos complicado. Como por ejemplo este. El Señor será nuestra paz cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios. Mire, gloria a Dios. ¿Usted ve muchos palacios por acá? ¿Verdad que no? ¿No? Gloria a Dios. No estamos hablando de mansiones. Esta palabra está hablando nuestros palacios. ¿Quién está hablando? El pueblo de Dios, ¿verdad? El pueblo del Señor. Entonces, aquí vemos que los palacios de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, son la iglesia. Porque la iglesia es un lugar especial, donde el poder del Espíritu Santo se manifiesta, donde el Señor se manifiesta en nuestra vida. Y dice que el asirio, bajo la figura del asirio, en los últimos tiempos habrá de hollar nuestros palacios. O sea, va a volcarse ¿contra quién? Contra la iglesia. Gloria a Dios. Mire, pero ¿quién será el asirio? Porque acá la cosa, gloria a Dios. Mire, vamos a Isaías capítulo 10, versículo 12. Un minuto, mire, gloria a Dios. Isaías 10, 12. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de altivez de sus ojos. Vamos a meditar un instante. Decir, yo tengo que entender la palabra. Mire, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, aquí está hablando de la segunda venida, pero o sea, la segunda venida, ya lo hemos aclarado muchas veces, pero es muy importante que lo refresquemos y lo recordemos. La segunda venida de Cristo está dividida en dos eventos. Una es la venida secreta de nuestro Dios, el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Viene para los suyos, tomará a su iglesia y se la llevará. Por el otro lado, tenemos el otro evento de la segunda venida, que es una segunda venida pública, donde todo ojo le verá. Y la primera venida, que es no la primera venida, sino la segunda venida, pero el primer evento es el arrebatamiento. Él no desciende hasta la tierra, Él llega hasta las nubes y toma la iglesia sube. En el segundo evento, Él sí pisa la tierra y pisará el monte de Sión, gloria a Dios. Y le dará su merecido ¿a quién? Al anticristo. Entonces, si hablamos del asirio, ¿de quién estamos hablando? Bajo la figura del asirio estamos hablando del anticristo, su intervención en los últimos tiempos. Entonces, acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte Sión y Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Esto es Isaías. Isaías profetizó 700 años antes aproximadamente de la venida del Mesías. No está hablando de la primera venida, porque en la primera venida nosotros no vimos a un Cristo que se plantó como un guerrero poderoso y terminó con sus enemigos. No, vino para salvación. Entonces acá dice que después que haya acabado toda su obra en el monte Sión y en Jerusalén, ¿qué significa? Significa que habrá una confrontación en los últimos tiempos. ¿Cuánto entienden esto? No habla del Gólgota, no habla del momento en donde Él entregó su vida, su sacrificio, porque eso también fue acabar una obra. La obra por la cual fue enviado, el Señor lo envió a ofrecerse en sacrificio por todos nosotros. Está hablando del tiempo donde justamente pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y entonces allí es donde, ¿no? Como dicen los chicos, le pondrá los puntos al rey de Asiria. Amén. ¿Y bajo qué? Bajo esta figura, ¿quién está? El anticristo. Ahora, vamos a volver un poquito a Miqueas. Miren, gloria a Dios. Es interesante lo que dice el versículo 5. Dice, este será nuestra paz cuando el anticristo, cuando el asirio, viniera a nuestra tierra.
Ahora mire la continuación de esta profecía, porque esto es bien interesante y de alguna manera nos involucra a nosotros. ¿Por qué? Porque dice, cuando el asirio venía a nuestra tierra, cuando hollare nuestros palacios, cuando atacare nuestras, ¿no? ¿Qué es atacarnos? No estamos hablando de un ataque armado contra la iglesia. No estamos hablando de tomar por asalto una iglesia. Fíjense que el enemigo vino a destruir, a matar y a hurtar. Es interesante esto. ¿Por qué? Dentro de ese ataque de 3 tenemos la figura del hurto, ¿verdad? ¿Qué significa el hurto? Robar sin que te des cuenta. ¿Amén? Entonces, en todo este tiempo el obrar del enemigo está encubierto. La gente no se da cuenta, ¿verdad? La gente no se da cuenta, pero el obrar de él está allí. Entonces, cuando ataque nuestros palacios, cuando ataque nuestras iglesias, ¿de qué manera lo hará? Sin que nos demos cuenta. ¿Y cómo puede ser esto, por ejemplo? Y, por ejemplo, si yo en esta tarde estuviera hablando de salud, dinero y amor, ¿amén? Si yo en esta tarde solamente le hablaría de la alegría y de la felicidad y el triunfo y el dinero y etcétera, etcétera, está atacando nuestros palacios porque nos está robando la verdad. Aunque Dios sana, Dios libera y Dios prospera, de eso no hay duda, ¿verdad? Y el pueblo de Dios va a ser prosperado y engrandecido, de eso no hay duda. Pero hay una realidad de los últimos tiempos que no puede dejar de ser predicada, que es muy importante que todos nosotros la comprendamos, que es Cristo viene. Y si Él viene, el asirio hará de las suyas, hermano. Gloria a Dios. Esto es muy importante. Entonces, hay todo un escenario que se está armando, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el asirio entre en funciones y la venida de nuestro Señor Jesucristo finalmente se desate. Invierno 2022 en el Expreso de Medianoche. Un programa de la Iglesia Refugio de Paz. Vamos a avanzar un poquito más. Hollar nuestro... Entonces, levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines, dice la Biblia. Gloria a Dios. Ahora, mire. Yo no sé si a usted le pasó, pero hay palabras que necesitamos una explicación. Amén. Porque de repente nosotros estamos frente a esta palabra, ¿no? Gloria a Dios. Dice, mire acá, vamos a levantar 7 pastores. ¿Qué habrá? 7 pastores en toda la tierra, ¿verdad? ¿Cómo será todo esto, no? Gloria a Dios. 8 hombres principales. ¿Qué serán? 8 presidentes, 8... ¿Qué es esto? ¿De qué se trata? Porque estamos hablando de la profecía de Miqueas sobre los últimos tiempos. Y si está la Biblia declara este movimiento en los últimos tiempos, es porque de seguro ocurrirá. Todo lo que está redactado en la Biblia, délo por hecho. Porque el cielo y la tierra puede pasar, pero jamás pasará la palabra de Dios. Todo se cumplirá. Hasta el último punto, hasta la última tilde, tendrá cumplimiento. Entonces, fíjense qué tremendo esto. Vamos a la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas, capítulo 5, versículo 5 de Miqueas, por favor. Leamos esta versión un instante. Mire. Y Él será nuestra paz cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huele nuestros palacios. Levantaremos contra Él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo. Príncipes. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? A veces cuando revisamos otras versiones nos vamos alcanzando comprensión de muchas palabras. Por eso lo hacemos así. Ahora, mire qué interesante. Gloria a Dios. Si nosotros tomamos la Biblia, dice que la palabra del Señor, el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña? Que lo que le ocurrió al pueblo del Señor es una sombra y una figura de lo que le ocurrirá a nosotros. Eso lo leemos en 1 Corintios, allí en el capítulo 10.
Entonces, cuando nosotros nos acercamos de repente al Antiguo Testamento, a la historia del pueblo de Dios, vamos a ver una similitud poderosísima con nuestro camino. Por ejemplo, el pueblo estuvo cautivo en Egipto, ¿verdad? Egipto es figura del mundo. Nosotros también estuvimos cautivos en Egipto. Estamos lejos de Dios y estamos así en cautividad. De la mano de Moisés se rescató al pueblo, ¿verdad? Bueno, de la mano de algún instrumento de Dios nos rescataron a vos y a mí. Y empezamos un camino. El camino del pueblo de Dios fue un camino de desierto. Y algún que otro desierto nosotros tuvimos que caminar. Pero vamos rumbo a ¿dónde? A la tierra prometida, a la bendición que Dios nos ha prometido. Entonces vemos que en el andar del pueblo del Señor vemos una figura de nuestros días, de nuestra vida. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, basándonos en esto, es que tenemos que decir, yo me meto en la palabra del Señor, voy a revisar la Biblia, porque aquí hay un mensaje para mí. Aquí tiene que estar la salida para mi vida, el propósito de Dios en mi camino, y todo está allí. Mire qué interesante. En el Antiguo Testamento, si nosotros vamos a encontrar varios pastores en el Antiguo Testamento. Personas que hicieron las veces de pastor. No estoy hablando de un pastor de púlpito, estoy hablando de un pastor de ganado. Amén, gloria a Dios. Y también un pastor que guió un pueblo, ¿verdad? Que hizo las veces de pastor. Bueno, en realidad vamos a encontrar más de 7 pastores. Pero vio que usted cuando lee la Biblia dice, hizo lo recto ante los ojos del Señor. O de repente hay otro personaje que dice, no hizo lo recto ante los ojos del Señor como lo hizo su padre. No sé si ustedes leyeron en algunas oportunidades esto. Si nosotros empezamos a contabilizar todos los pastores, ¿no es cierto?, que hicieron lo recto, que hicieron lo bueno, son 7. ¿Será casualidad esto? No hay nada casual en la Biblia. Hay 7 pastores que hicieron lo recto, que hicieron lo bueno. Amén. Y que fueron de testimonio. Ahora, dice Miqueas 5:5 que cuando el asirio viniera, y vamos a tratar de trasladar esto a nuestros días. Amén. Cuando el anticristo viniera a nuestra tierra, cuando se acerca ese momento, van a levantar contra él 7 pastores. Ahora, qué interesante, ¿no?, es poder revisar cada uno de estos pastores. Porque viendo la vida de cada uno de ellos, vamos a encontrar aquello que el Señor está buscando de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos toca vivir los últimos tiempos. Y esto es muy interesante. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento ha pensado, ¿cómo le puedo ser útil a Dios? ¿Dónde me querrá usar el Señor? ¿Qué querrá hacer conmigo? ¿Algún propósito tiene? ¿Verdad que todos nosotros pensamos eso en algún momento? Si nosotros nos ubicamos en tiempo y forma, estamos transitando los últimos tiempos. Y en los últimos tiempos habrá cosas especiales, trabajos especiales. El Señor preparará un pueblo especial. Y habrá 7 pastores, gloria a Dios. Yo tengo una lista de ellos. Uno es Abel. ¿Recuerdan a Abel? Gloria a Dios. ¿Quién era Abel? Había 2 hermanos. ¿Quién se llamaban? Abel y... Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con Abel? Era un pastor, ¿verdad? Gloria a Dios. Y pero entonces lo mataron a este pastor. Y bueno, pero un momentito, gloria a Dios. Un momentito, porque fíjense que él fue el primero que agradó a Dios con una ofrenda. Tremendo, le dio lo mejor al Señor. Entonces vemos cómo ya tenemos una pista de lo que el Señor está esperando. ¿Cuánto es, pastor? No se trata de plata, se trata de darle lo mejor al Señor. Y lo mejor no es solamente el dinero, sino que lo mejor es nuestra propia vida, es nuestro tiempo, es nuestro amor, es nuestra entrega, es nuestra devoción a Él, nuestro respeto hacia Él. Tenemos a Jacob, gloria a Dios. Fíjense qué tremendo. Tenemos a Moisés, tenemos a David, a José, a Amós, a Ciro, que no era creyente, pero el Señor lo usó. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros nos tomamos el tiempito, ¿no? Gloria a Dios, de ir
revisando la vida de cada uno de estos 7 pastores, vamos a encontrar las características que va a tener la gente que Dios va a usar en los últimos tiempos. Entonces no nos vamos a tener que romper demasiado la cabeza a ver qué llamado vamos a tener, qué vamos a hacer. Tenemos que agradar a Dios, pero a la manera de Él, no a la manera nuestra. Porque nosotros no podemos imaginar, yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro. ¿Y por qué me lo imagino? Y porque lo vi. Porque lo vi en un gran siervo de Dios, porque lo vi en este ejemplo, lo vi en esto otro. Y a lo mejor Dios permitió que yo lo vi, fue una bendición grande. Pero eso no quiere decir que conmigo va a ser exactamente lo mismo. Esto es tremendo. Entonces, el Señor en este tiempo va a usar nuestra vida como Él quiere. Y nos dejó pistas. Esta es una. Contra el asirio, con el anticristo, va a usar 7 pastores. En realidad va a usar mucho más, pero va a usar 7 pastores que tengan estas características. Ay, mire. Pero dice que va a usar 8 reyes. Gloria a Dios. ¿Cómo reyes? No. Acá dice príncipes o principales. Un rey. Antes de ser rey, ¿qué fue? Gloria a Dios. Esto es tremendo. Y la Biblia no habla de 8 príncipes. Hay algunos príncipes por allí, pero no nos van a dar los números. Gloria a Dios. Pero el príncipe, usted fíjese que la figura de un príncipe empiezas a realmente a tomar notoriedad cuando hereda el reinado. Y conforme al reinado, se lo juzga al rey. Este fue un rey bueno, este fue un rey malo. Pero primero fue príncipe, gloria a Dios. Y qué casualidad, hermano, porque si nosotros volvemos a hacer el mismo ejercicio que con los pastores, empezamos a revisar los reyes, estamos hablando entre reyes de Judá y reyes de Israel. Empezamos a revisar cada uno de ellos. Vamos a encontrar 8 que hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Es impresionante, o sea, la palabra se cumple, pase lo que pase, venga lo que venga. Por eso es tan importante saber lo que Dios dice de nosotros y lo que ocurrirá con nosotros. Y por más que pensemos nosotros lo que pensemos, lo que Dios dice, lo que Dios planeó, lo que Dios estipuló, ya va a ocurrir. Porque lo que Él decreta es un decreto del rey y no puede ser abolido. Amén. Estos reyes son Joás, Asa, Josafat, Usías, Jotán, Amasías, Ezequías y Josías. Y en ellos vamos a encontrar virtudes que justamente nos van a orientar, porque esas serán las virtudes que hay que tener para que la iglesia sea equipada, para que la amada sea equipada y sea preparada para el encuentro con el amado. ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Vamos a revisar Miqueas 5:5 un instante. Gloria a Dios. ¿Tiene la Biblia textual? Vamos a ver la Biblia textual. Gloria a Dios. Mira lo que dice la Biblia textual en este versículo. Gloria a Dios. Y Él será nuestra paz si Asiria se atreviera a invadir nuestra tierra, si tratara de pisotear nuestros palacios. La enfrentaremos con 7 pastores y 8 capitanes. ¡Wow! Mira, aquí en esta traducción, ¿no?, que se acerca más y más al original, está hablando de capitán. Ay. ¿Será casualidad esto? Yo no creo. Vamos a traducción en lenguaje actual. Mira. Cuando vengan los asirios para invadir nuestro país y quieran ocupar nuestros palacios, ese rey nos librará de ellos. ¿Quién? El Señor. Y nos hará vivir en paz. Ordenará que los ataquen. Es tremendo esto, ¿no? Dice que el Cordero, cuando venga, contra él pelearán. Y él los vencerá. Pero dice también que los que están con él, o sea, los que vinieron con él, es tremendo esto. ¿Quiénes serán? Los fieles. La amada, la iglesia. Gloria a Dios. Dice, ordenará que los ataquen 7 jefes y 8 capitanes. Entonces, ¿no será que dentro de estos jefes, dentro de estos capitanes, dentro de estos reyes, vamos a encontrar las virtudes que debe tener aquel que el Señor tomará de esta tierra? Es una idea, ¿no? Es para pensarlo, gloria a Dios.
Porque muchos de nosotros nos preguntamos, ¿cómo tengo que hacer, Señor, para agradarte? ¿Cómo tengo que hacer? Porque la verdad yo soy imperfecto, yo muchas veces no entiendo. Pero hay pistas en la Biblia que nos muestran el camino para poder agradar a Dios. Mire qué tremendo esto. Así conquistaremos por la fuerza el país de Asiria, territorio de Nimrod. Gloria a Dios. Ahora búscame, si vos tenés allí, tenés el diccionario de Strong, búscame H5257, porque en ese, la palabra principales, gloria a Dios, o en estas distintas versiones, capitanes, o en esta, ¿no es cierto?, o príncipes, la vamos a encontrar en H5257, en este diccionario de referencia. Dice, a ver, propiamente, algo derramado, libación, también imagen fundida, por implicación príncipe. Príncipe por ser ungido. Y el ser ungido es una señal del cielo. Hay quienes se ungen solo, bueno, allá ellos, pero cuando sos ungido que viene de parte del cielo, es una señal. ¿Cómo se ungía a los pastores, a los ministros, a los profetas en el tiempo antiguo y aún hoy? Derramando aceite, ¿verdad? Es una señal, gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esos principales, estamos haciendo referencia a la palabra principales, o capitanes, o príncipes, son personas ungidas por el Señor. Personas que el Señor puso una señal sobre ellos. Esto es tremendo. Ahora, todo esto ocurre en lo espiritual. Porque yo me puedo tirar un litro de aceite en la cabeza y no pasa nada si el Señor no es Él el que me unge. Amén. Estamos hablando de todo lo que ocurre en lo espiritual. ¿Y cuántos creen que el Señor los va a usar en los últimos tiempos? Pero qué importante es poder estar ubicado en el último tiempo para poder serle útil al Señor. Amén. La Iglesia Refugio de Paz tiene una invitación especial para vos. Todos los martes y jueves, a partir de las 18 horas, nos reunimos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú. Y en la ciudad de Batán te esperamos todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, en la calle Pereda 4680, ex 163. Continuamos con más de El Expreso de Medianoche. En el libro de Ruth, capítulo 4, vamos a encontrar algo, en el versículo 17 por allí. Miren, qué lindo es el Señor, hermano. Gloria a Dios. Dice la Biblia, vamos a hablar de uno de estos personajes. Por lógico, cuestión de tiempo no podemos tocar todos, ¿no? Porque 8 más 7, ¿cuántos son? ¿Cuántos? 11. Matemática, hermana, por favor. Gloria a Dios. 15, bueno, entonces es mucho tiempo, ¿no? Gloria a Dios. Vamos a tomar uno, que es el favorito nuestro. Vamos a hablar del rey David. Miren lo que vemos en el rey David. Para más o menos ir teniendo una idea de lo que el Señor pretende de cada uno de nosotros. Mire. Le dieron nombre las vecinas. Las vecinas. Diciéndole ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Impresionante esto. O sea, la historia de Ruth, ¿no?, nos cuenta una mujer que fue redimida, una mujer que de venir del pueblo moabita fue exaltada y el Señor la involucró en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el hijo que ella tuvo fue ¿quién? El papá de Isaí. ¿Y quién fue Isaí? El papá de David. Entonces, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque aquí estamos hablando de que David dice que en pecado lo había concebido su madre. Gloria a Dios. En pecado lo había, pero tenía padre. Fíjense que evidentemente hubo una conducta allí de parte de la madre media, ¿no?, complicada. Pero sí, fíjense que había un padre allí. Había una descendencia que el Señor había escogido.
Entonces, fíjense que tremendo. Si esto lo trasladamos a nuestra vida, no estamos hablando de nuestro papá en lo natural, ni de nuestro abuelo en lo natural. Pero sí estamos hablando de que alguien que va a ser apto para que el Señor lo use en los últimos tiempos, tiene que tener paternidad sobre su vida. No puede estar solo. Esto es muy importante. Tener paternidad significa tener cobertura sobre su vida. Pertenecer a un linaje. No estamos hablando de pertenecer a un linaje real y etc. No. Pertenecer a un cuerpo, habiendo autoridad sobre su vida, habiendo paternidad sobre... Y fíjense qué tremendo, porque en estos últimos tiempos el ataque a los palacios, ¿no? Tiene que ver con esto, con destruir la paternidad. Personas que cada vez están más lejos de la autoridad pastoral, de la autoridad apostólica, que cada vez van quedando solos. Y se levanta este solo por aquí, se levanta este solo por allá, y yo me arreglo. No es la enseñanza que nuestro Señor nos da. El Señor nos muestra un camino. Y el camino es un camino de obediencia, de sujeción, de cobertura. Es muy importante. Jesús nos dio ejemplo. Fíjese que cada vez que Él hablaba decía quién lo había enviado. Él había sido enviado. Él no estaba acá por su propia cuenta, sino que fue enviado con el propósito de llevar adelante un proceso de liberación como el que llevó, ¿no? Pero enviado al fin. Entonces vemos que el rey David era un rey en donde encontramos un ejemplo como este. Si nosotros avanzamos un poquito más y nos vamos, o sea, fue engendrado. De eso tiene... ¿Qué vendría a ser engendrado hoy en lo espiritual, por ejemplo? Es una pregunta, porque, o sea, él fue engendrado. Y esto en lo espiritual tiene un peso muy poderoso. ¿Por qué? Porque un padre espiritual lo que va a hacer es engendrarnos. Gloria a Dios. La intervención de un padre es fundamental, porque Él es el que va a engendrar. Entonces, y lo que se va a dar a luz va a traer la semilla del Padre. De eso se trata. Entonces, fíjense, hermanos míos, si a nosotros nos agarra uno que lo único que predica salud, dinero y amor, ¿qué va a engendrar en nosotros? Ambición, avaricia y un creyente mediocre. Pero si a nosotros nos engendra uno que nos hace mirar para arriba, si nos engendra uno que sabe de lo que está hablando, porque mira para arriba y porque tiene los pies en la tierra, pero la cabeza y el corazón lo tiene en el cielo, entonces el producto será distinto. Es muy importante esto, hermano. Tenemos que comprender que la profecía de Miqueas se está cumpliendo al pie de la letra, y el asirio está atacando los palacios, está atacando las casas del Señor. ¿Y qué hace? O sea, hermano, el enemigo quisiera que la iglesia se cierre, ¿verdad? Pero con contaminarla ya está. La deja abierta y es un foco. Es tremendo. Imagínense que si nosotros nos acercamos a una planta potabilizadora, vamos y envenenamos ¿no? Y nos vamos, ya está, listo. O sea, esto contamina toda una población. Entonces, con un poquito de veneno acá, contaminamos toda una población. Lo mismo pasa en los palacios de lo que habla Miqueas, justamente. Vamos a ver algo interesante. Gloria a Dios. Miren, vamos a 1 Samuel capítulo 16. 1 Samuel capítulo 16, versículo 11. Miren, gloria a Dios. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿estos son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Mire qué tremendo. ¿Recuerdan esta historia? El papá de David lo tenía allá en el campo, escondido. Gloria a Dios. Y fíjense que el Señor lo fue a buscar a él. Samuel no lo sabía. Iban viniendo los hijos y él dijo: son todos estos, todos tus hijos, porque a este no lo llamaban, lo tenían escondido. Entonces fíjense que una de las cualidades que vemos en
en estos, digamos de alguna manera, protagonistas de los últimos tiempos, es que tienen identidad otorgada y puesta en evidencia por el Señor. Esto es muy importante. Ahora, si esto lo trasladamos a nuestros días, por ejemplo, gloria a Dios. Fíjense ¿qué es para nosotros tener identidad? El que tiene identidad es porque fue reconocido, ¿verdad? Entonces, hermano, esto es muy importante. Aquí David fue reconocido por el Señor y lo exhibió públicamente y lo ungió frente a todos. Gloria a Dios. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, fíjense que hoy tenemos lastimosamente muchísimos hermanos nuestros con falta de identidad. Porque no saben si son de aquí o si son de allá. Porque el enemigo los está engañando y están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y jamás puede cumplirse el plan de Dios en sus vidas. Pero cuando Dios escoge a alguien para cumplir un plan, espera que ese creyente tenga identidad, que esté bien afirmado, que sepa de dónde vino, dónde está y a dónde va. No solamente yo soy creyente y yo confío en Dios y yo tengo a Dios en mi corazón y allá voy. No, hermano, vos tenés que tener un padre espiritual, vos tenés que tener una casa espiritual, vos tenés que honrar a Dios junto con un pueblo, vos tenés que pertenecer a un pueblo. Pero lo que pasa es que acá, allá pasó esto, allá pasó lo otro. Y sí, pasan muchas cosas porque el asirio está atacando los palacios. Pero hermano, fíjense que acá dice que el asirio ataca los palacios, pero Miqueas nos habló antes de esto. Entonces, mínimamente lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Cuidarnos del ataque del asirio. Entonces quiere decir que todos los palacios no los va a atacar. Va a atacar a aquellos que tienen la guardia baja o a aquellos que se están ocupando en otras cosas, en cuestiones terrenales. Hermano, por favor, para hablar de cosas terrenales, vamos al club que está allá enfrente. Para hablar de cosas terrenales, vamos a la sociedad de fomento. Para hablar de las cosas terrenales, vamos a cualquier institución de esta tierra. Pero en la iglesia, el Señor nos hablará. Y el Señor no es de esta tierra. Entonces nos hablará ¿con qué? Con un idioma espiritual. Para eso, nosotros tenemos que agudizar nuestro oído espiritual. Pero no entiendo nada, gloria a Dios. Ya sé, yo tampoco entendía nada. Pero a medida que vos agarrás la Biblia y le pedís al Espíritu Santo ayuda, porque ahí está la clave, ¿no? Porque la Biblia la podemos agarrar todo y todo más o menos leemos y chao, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe, nos vaya guiando, Señor, porque esto es interesante. Hoy estamos frente a Miqueas 5:5, por ejemplo, y el Señor nos está hablando sobre X tema. A lo mejor el año que viene nos vuelve a hablar sobre Miqueas 5:5 y te direcciona para otro lado. ¿Y por qué? Porque la Biblia es una fuente inagotable de bendición. Y el Señor puede hablarte miles de veces si Él quiere por un versículo. El tema está en estar siendo guiado por el Espíritu Santo en el momento correcto para que nuestro pie no dé al resbaladero, sino que estemos afirmados sabiendo dónde estamos, a dónde vamos y qué quiere Dios con nuestra vida. Si nosotros nos ocupamos de las cosas de arriba, el Señor se ocupará de las nuestras. Si nosotros caemos en la trampa de afanarnos por todo lo terrenal, y ahí nos vamos a quedar. Necesitamos activar la fe. Y la fe, hermano mío, la primer fe que tenemos que activar es en nuestro Creador, en nuestro Señor. Depositar nuestra fe en Él. Si yo busco a Dios y lo pongo primero en mi vida, Dios me pondrá primero a mí. Esa es mi fe. Entonces yo me juego buscando a Dios. No aflojo. Tengo que seguir buscando a Dios. Necesito dirección. Y bueno, pero mirá, vos me estás hablando del asirio, pastor, hoy. Yo la verdad, yo quisiera saber cómo hago para salir del problema que tengo mañana. ¿De dónde es tu problema de mañana? De la tierra. Déjaselo, Señor. Vamos a ocuparnos de las cosas del cielo. Pero eso sería una responsabilidad, porque si yo no me ocupo de las cosas de la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Me comen ¿no? Gloria a Dios. ¿Cómo son? ¿Me llaman los que atacan la azotea? Amén. No, porque fíjense, hermano mío, que es muy importante. La Biblia dice que aquel que deje por el Señor, padre, madre, hijo, cosas pesadas, ¿no? Gloria a Dios. Recibirá 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna en el cielo.
¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros debemos ser sabios y jugarnos por Dios, porque Dios no es un cuento. No es que el Señor tiene la iglesia, nosotros vamos a la iglesia, nos sentimos un poquito mejor y seguimos tironeando. ¡No! Cristo tiene una vida nueva para nosotros. Cristo es real, Él es poderoso y es el Dios que nosotros adoramos. No nos reunimos a cantar una canción, sino que nos reunimos a adorar a Dios. Y ese Dios que adoramos es tan grande y poderoso que va a transformar nuestra vida. Pero ¿cómo la va a transformar? A su gusto y piacere, como Él tiene planeado, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos. No te vayas, seguimos viajando a través de la palabra de Dios en el Expreso de Medianoche. Vamos a seguir viendo las características de esta gente de peso, gloria a Dios. ¿Qué vemos entonces aquí? Vemos aquí que había identidad en Él. Vamos a 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Mire qué interesante esta me gustó, gloria a Dios. Se levantó, ¿qué hizo? No dice se lamentó, no dice se deprimió, no dice vamos a ver qué pasa. El que dice vamos a ver qué pasa, no pasa nada. Mira, se levantó pues David de mañana, no a las 10, obviamente, se levantó de mañana dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. A este lo mandaban y obedecía. Mira qué interesante, gloria a Dios. Llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. El refrán que dice, soldado que huye sirve para otra guerra. Pero este se fue a meter en la boca del lobo y no lo sabía, claro que lo sabía, pero no tenía miedo. ¿Por qué? Y porque su padre lo había enviado. Distinto es cuando nosotros nos mandamos solos, pero cuando el Señor nos envía, Él se encargará de guardarnos. Esto es muy importante entenderlo. Es lo mismo que cuando éramos chicos salíamos con permiso y sin permiso. Cuando salíamos sin permiso, ¿qué pasaba? No, decimos, uy, pero ¿cómo lo maquillo esto? ¿Qué hago? Espero que no me pase nada, que nadie se dé cuenta. Pero salir con permiso, vos tenés un aval sobre tu vida. Entonces la cosa cambia. Fíjese que David lo habían mandado. Y cuando Dios te manda, está tranquilo, hermano, porque la bendición de Dios está. Pero ¿cuántas veces nosotros nos mandamos nosotros solos? Y vamos, porque pero tenemos que ser. Acá vemos en esta historia que él era diligente. Él se levantó, no se quedó estancado, se levantó de mañana, hizo oído al mandato que había recibido. Había diligencia en él. Y fíjense, hermanos míos, que hoy hay mucha gente frustrada en Cristo, pero vos hablas con ellos y te vas a dar cuenta de algo, que cada vez que recibieron frustración es porque Dios no los mandó a hacer lo que estaban haciendo. Y cuando Dios te manda, a veces no te cierra. Gloria a Dios. Puede decir, no puede ser que Dios me esté mandando a hacer esto. A mí, justo. Gloria a Dios. Sí, a vos. Porque el Señor te conoce mejor que nadie. ¿Cuánto entienden esto? El Señor sabe lo que nosotros podemos hacer, realizar, tomado de su mano. Todos en algún momento pensamos que no somos dignos, no somos capaces, no lo podemos lograr. Bueno, por favor. Yo era muy vago para leer la Biblia, por ejemplo. Pero vago de verdad, ¿no? Agarraba la Biblia. Y hoy estoy enamorado de la palabra del Señor. Y el Señor lo sabía. Yo no, pero el Señor lo sabía. Entonces a veces nosotros ponemos excusas, o le ponemos excusas a Dios, pero en realidad Él nos conoce, Él sabe. Él sabe el potencial que está. Él mismo lo colocó allí en nuestro corazón. Esto es tremendo, hermano. Es más, Él sabe hasta dónde vos y yo aguantamos. Porque dice la Biblia que no nos dará una carga mayor de la que podamos soportar. Entonces quiere decir que Él nos conoce, hermano. A veces vos y yo, ¿qué hacemos? No aguanto más. Pero el Señor sabe que aguantamos un poquito más. Gloria a Dios. Pero entonces el Señor me quiere hacer sufrir. No te quiere hacer sufrir. Pero Él sabe lo que vos aguantás. Ay, gloria a Dios. Mirá, 1 Samuel. Esta está buena. Capítulo 17, pero un par de versículos más. Vamos al 28, mirá. Ay, Dios mío.
Mire, oyéndole hablar, ¿a quién? A David. Oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Para qué viniste? ¿No? Gloria a Dios. ¿Y a quiénes le has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Qué tremendo esto. Le está hablando el hermano mayor. ¿Y qué hace? Lo menosprecia. Lo menosprecia. ¿Y por qué digo que lo menosprecia? Porque dice: ¿a quién le dejaste esas pocas ovejas? Y sí, porque más no podés tener. Vos tenés que tener poco. Gloria a Dios. Lo menospreciaba. Y después le dice: yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. O sea, fíjense que aquí vemos a un David, a alguien que tiene las características, las reúne, ¿no? Las características que nosotros necesitamos para serle útil a Dios en los últimos tiempos. Vemos a un David que venció el menosprecio. Esto es muy importante, hermano. Yo les quiero dar una noticia en esta noche. Te van a menospreciar. ¿Por qué? Porque Dios te va a usar. Es así de claro. Al que Dios lo va a usar, lo van a menospreciar. ¿Para qué? Para que se quede en esa instancia, en el menosprecio, y retroceda y no le sea útil a Dios. Pero dice que la Biblia dice que el avisado ve el mal y se esconde. Y el simple no, el simple se lleva puesto todos los problemas. El Señor nos avisa. Y si Dios te avisa que te van a menospreciar, ¿qué vas a hacer cuando te menosprecien? Ponete contento porque los tiempos se están cumpliendo. Ponete contento porque se viene el momento en donde Dios te va a usar. Es importante esto, hermano. Gloria a Dios. Y para terminar, si ya lo dejo tranquilo, gloria a Dios. Mire. Vamos juntos a 1 Samuel 17, versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca. Gloria a Dios. Y dice: y yo le echaba mano, si se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada, lo hería y lo mataba. Osos y leones. ¿Y quiénes son estos? Vamos al libro de Proverbios 28:15. Mira. León rugiente y oso hambriento. Acá lo están. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. Estos no son príncipes que el Señor va a usar. Amén. Sino, fíjense qué tremendo, ¿no? ¿Qué era un impío? ¿Recuerdan? La Biblia nos habla de tres personajes, tres personas. Nos habla del justo, el que fue justificado por el Señor. Nos habla del pecador, el que no conoce a Cristo. Pero habla del impío también. Entonces no tenemos justos y pecadores nada más, sino que en el medio tenemos los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que conocen del Señor, pero no le obedecen al Señor. O sea, te van a decir bendiciones, te van a decir que Dios te bendiga, alguna Biblia bajo el brazo a veces llevan, pero nunca van a obedecer la Biblia, ni van a vivir como el Señor les enseña. Esos son los impíos. Mira, entonces el príncipe impío, ¿qué hace? Oprime al pueblo pobre. Vimos recién que David era objeto de menosprecio. Qué tremendo esto, ¿no? Porque de esto está lleno en el siglo XXI, hermano. De esto está lleno. Personas que se te van a burlar, personas que te van a menospreciar y personas que te van a terminar oprimiendo. Ay. ¿Pero qué hizo el rey David? ¡Los vencía! ¿Cuánto entienden esto? Gloria a Dios. Ahora mirá, porque hay otra. Vamos al Salmo, hermano, por favor. Salmo 7, versículo 2. Y mire qué tremendo esto. Gloria a Dios. No sea que desgarren mi alma cual león. ¿Qué hace el león? Desgarra el alma. ¿Tenés la Biblia de las Américas? Vamos a revisar un poquito este versículo en algunas versiones, porque hay algo interesante aquí. Gloria a Dios.
No sea que alguno desgarre mi alma cual león, despedazándola sin que haya quien me libre. ¿Nueva traducción viviente? Vamos a ver 2 versiones más. Gloria a Dios. Si no lo haces, me atacarán como leones, me despedazarán y no habrá quien me rescate. Fíjense qué tremendo esto, ¿no? Qué tremendo, porque acá vemos algo. Vemos el ataque a través de la angustia. El ataque a través de la angustia. Hoy hablamos con Josecito sobre algunos juicios del Señor. Y muchos juicios que el Señor va a soltar sobre la tierra vendrán luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Ahora hay algunos que van a venir antes. Uno de ellos lo menciona el libro de Apocalipsis como que descenderá del cielo una estrella cuyo nombre es ajenjo. ¿Recuerdan esa palabra? Y ajenjo significa amargura. Entonces, esto es tremendo, porque los capitanes, gloria a Dios, que el Señor va a utilizar en los últimos tiempos, no se pueden amargar, no pueden caer en la trampa de la amargura. Y bueno, bárbaro, si no pasa nada, ando fenómeno, pero ¿y si me traicionan? Y si te traicionan no podés caer en la amargura, tenés que guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, para serle útil a Dios, hermano, no tenemos que hacer como Carlito Balá. Tenemos que vacunarnos contra la envidia, hermano. Gloria a Dios. Hermano, por favor. O sea, tenemos que prepararnos. Y pastor, pero me menosprecian, en mi casa no me quiere nadie. Y bueno, sos candidato. Gloria a Dios. Es tremendo, hermano. Y no, pastor, pero no sabe que me traicionaron. Yo le ofrecí mi confianza y mira lo que me pasó. Bueno, estás en la lista. Gloria a Dios. Esa será la gente que Dios va a usar. Pero es necesario que me tenga que traicionar. No es la voluntad de Dios. Pero el Señor, hermano mío, busca gente que pueda vencer esto. ¿Y cómo se vence cuando algo fuerte ataca nuestro corazón? Mirando a Cristo. Mirando a Cristo. Porque si nosotros seguimos mirando el problema, mirando la dificultad, mirando aquello que nos oprime, que nos angustia, nunca vamos a poder salir de esa situación. Pero si empezamos a levantar nuestra mirada hacia los cielos, la cosa cambia. ¿Cuánto entienden esto? Ha comenzado un nuevo día y tenemos una invitación para vos. A partir de las 18 horas te esperamos en Marconi 930, entre la Avenida Libertad y la calle Maipú, para que seas parte de nuestras reuniones presenciales. En la Casa de Dios hay un lugar especial para vos. Lista, a mi nombre yo feliz responderé. Hasta aquí hemos compartido juntos Este es el tren que se va. el expreso de medianoche. El tren que se va. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. Llegó porque